Antonio Machado, capítulo 1. Oh, sí, conmigo vais, campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, alamedas del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra, agria melancolía de la ciudad decrépita. Me habéis llegado al alma, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? Gentes del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Este poema demuestra el profundo cariño de Antonio Machado por esta tierra. Ahora, 100 años después de la llegada del escritor a Soria, recordamos a uno de los autores que mejor ha transmitido la esencia de Castilla, sus virtudes y defectos. Antonio Machado. El 26 de julio de 1875, nace en el Palacio de Dueñas de Sevilla Antonio Machado Ruiz, de padres intelectuales. Machado sentirá desde pequeño inclinación por la literatura. Con 8 años, la familia se traslada a Madrid. Machado estudiará en la Institución Libre de Enseñanza, que marcará su peculiar carácter docente. La vida transcurre cómoda hasta que fallecen su padre y su abuelo, sustentos de la familia, y Machado, con 24 años, se ve obligado a trabajar. Lo hará como traductor en París. El viaje a París es un gran revulsivo para nuestro poeta porque le pone en contacto con la modernidad, le pone en contacto también con la Europa en la que él tanto creía. Ahí es donde va a conocer a Oscar Wilde, donde va a tener el contacto también con Rubén Darío y asimismo con Pío Baroja, ¿no?, entre otros. Tras sus viajes, en 1903 publica en Madrid Soledades, un libro intimista que recibió buenas críticas. Antonio Machado prepara oposiciones y en 1907 obtiene una cátedra de Instituto de Lengua Francesa. El destino elegido, Soria. Machado llega a Soria. Tanto le impresionó la primera visita a esta provincia, que lo reflejó en su segundo libro de esta misma fecha, Soledades, Galerías y otros poemas. Es una tibia mañana. El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados los verdes pinos casi azules, primavera se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre terso y mudo mansamente. El campo parece, más que joven, adolescente. Lo que él descubre en el paisaje castellano es precisamente una, digamos, simbiosis con su propio espíritu, con su propia personalidad. Ese paisaje, en cierta medida, árido, seco, pero a la vez inmenso, es un símbolo, en Soledades, de su propia personalidad, de los temas que siempre le han preocupado, la soledad, el paso del tiempo, etc. En septiembre de 1907, Antonio Machado se incorpora a su puesto de trabajo. Por razones de proximidad es por lo que él llega aquí a Soria, razones de proximidad con la capital de España. Impartía 6 horas semanales de clase a primer y segundo curso. Digamos que su práctica docente consistía fundamentalmente en la lectura de textos, muchas veces poéticos, que eran los que más le gustaban a él, a sus alumnos, y de alguna manera controlar el trabajo de estos, pero de una forma bastante benévola, ¿no?, porque era un profesor que no creía mucho ni en los exámenes, ni en la disciplina excesiva, sino que pensaba un poco que la educación tiene que ser una especie de impregnación paulatina y que el profesor tiene que transmitir una actitud, casi más que unos conocimientos. Pronto, desde el principio, encontró un ambiente muy cómodo en el propio instituto, con sus compañeros de claustro, y luego, pues a nivel de familia, en cuanto se instala aquí en la calle principal, pues frecuentaba también el Círculo de la Amistad y el Casino Numancia, y fue socio de las dos sociedades, de manera que su ambiente en Soria era un ambiente alegre, tranquilo. La pequeña Soria de principios del siglo XX, con 7.000 habitantes, no registraba la actividad cultural de París o Madrid.
Sin embargo, Machado encontraría medios en los que plasmar sus pensamientos. La prensa de Soria, El Porvenir castellano o La Voz de Soria recogerían algunos de los artículos más célebres del escritor. Uno que publicó toda la prensa soriana en referencia o en conmemoración a 1808, que es cuando se celebró el centenario, diríamos, del levantamiento de los españoles contra los franceses. Ahí todos los periódicos sorianos publicaron, digamos, una edición conjunta, y ahí Antonio Machado publica un artículo muy interesante porque habla un poco de qué concepto tiene él de patria, que es un concepto que luego reaparece hasta en sus últimos escritos, justamente ya en la época de la Guerra Civil, según la cual pues la patria de alguna manera no es el territorio de unos cuantos, no es el patrimonio de unos cuantos señoritos, que según dice él, a los que se les llena la boca hablando de la patria, y que después el que la defiende es el pueblo con su sangre. Este concepto de patria se mantiene en Antonio Machado hasta sus últimos días. No sois patriotas pensando que algún día sabréis morir para defender esos pelados cascotes. Lo seréis acudiendo con el árbol o con la semilla, con la reja del arado o con el pico del minero, a esos parajes sombríos y desolados donde la patria está por hacer. Más polémica fue la publicación en tierra soriana de su punzante poema Por tierras del Duero. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los 7 pecados capitales. El que más, voy a decir, sangre pudo levantar es Por tierras del Duero, que después se tiene que cambiar y es Por tierras de España, y que es precisamente Palacio quien le comunica que aquello ha levantado ampollas, y desde París, estamos rectificando aquello, y no será Por tierras del Duero, sino Por tierras de España, como se llama ese poema, donde es verdad que arremete contra esa sociedad arcaica, ¿sí? Arcaica, campesina, donde todo lo que hay es, como él decía, pobreza y repartida muy generosamente. Antonio Machado cambiará pronto su visión de Soria. Lo hará en cuanto conozca el amor. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón y su dama y su blanca flor. Leonor Izquierdo, de 13 años de edad e hija de los caseros en cuya pensión vivía Machado, corresponderá al amor del poeta. Las mismas amigas de Leonor eran 6 o 7 muchachas de 14 años, ya no iban a la escuela, iban al taller de la tía de Leonor, de la tía Concha, para aprender el oficio de sastras, pues se burlaban de ella cuando venía el catedrático, cuando venía don Antonio a buscarlas, donde estaban jugando al calderón, o a esos juegos de tejo con el pie, o dándola a la comba. Yo era muy jovencita, y él verdaderamente fue un amor de flechazo, vamos, era una cosa, y tuvieron que esperar algo porque así todo se casaron con 15 años, ella. Y tío Antonio está muy bien conservado entonces, tenía 30 y tantos. Cuando Leonor cumplió los 15 años, ambos contrajeron matrimonio. 100 años después, la vida del poeta y de la pareja sigue presente en cada rincón de Soria. Rutas machadianas. Iniciamos las rutas machadianas que nos proponen los sorianos junto a las antiguas murallas. Muy cerca, contemplamos la preciosa iglesia románica de Santo Domingo, de finales del siglo XII. Allí, recuerdan los sorianos, acudía Leonor a rezar después de casarse con Machado. Bajando por la calle Estudios, localizamos un antiguo convento convertido en centro de estudios, en el que Machado impartió clases durante 5 años. En 1907 se denominaba Instituto General y Técnico de Soria. Actualmente recibe el nombre del que fuese su ilustre profesor de francés. El aula de este benevolente maestro permanece intacta. Continuamos el recorrido por la calle Aduana Vieja. Sus edificios inspiraron a Machado. Muerta ciudad de señores, soldados o cazadores,
de portales con escudos de 100 linajes hidalgos y de famélicos galgos, de galgos flacos y agudos, que pululan por las sórdidas callejas y a la medianoche ululan cuando grandan las cornejas. Cerca, en la calle Estudios, se ubicaba la pensión en la que Machado vivió y donde conoció a su esposa. También se conserva la casa que Isabel Cuevas, madre de Leonor, les preparó para que viviesen, aunque apenas la utilizaron. Caminando por la calle Collado, encontramos el antiguo casino que Machado frecuentó para participar en sus tertulias. Muy cerca, otro bonito templo románico nos sorprende en el camino. Se trata de la iglesia de San Juan de Rabanera del siglo XIII. A poca distancia, la Plaza Mayor de Soria, formada por emblemáticos edificios. El ayuntamiento, el Arco del Cuerno o el Palacio de la Audiencia que inmortalizó Machado, otra vez en Campos de Soria. Soria fría, la campana de la Audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. En la misma plaza encontramos la iglesia románica de Santa María la Mayor, testigo de acontecimientos importantísimos en la vida de Machado. Su boda con Leonor y el doloroso funeral de ella. Caminamos de nuevo hasta el Palacio de los Condes de Gómara, bello exponente de la arquitectura civil, construido en el siglo XVI. Ante la opulencia de este palacio, en la calle Santo Tomé, encontramos las piedras grises de un antiguo convento, convertido durante esos años en hospicio y que impresionó al propio Machado. Con su frontón al norte, entre los dos torreones de antigua fortaleza, el sórdido edificio de grietados muros y sucios paredones es un rincón de sombra eterna. El viejo hospicio. La época más feliz de Machado en Soria, sus días junto a Leonor, se descubren en sus poemas inspirados por el río Duero. El paseo de San Saturio nos lleva hasta el templo edificado sobre la cueva que habitó el patrón de Soria en el siglo VI. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón, en castellana tierra. Estos chopos del río, que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Un paseo que Machado frecuentaba junto a su joven esposa Leonor. Cerca se encuentra otra joya que tuvo que cautivar al poeta: el antiguo monasterio de San Juan de Duero, construido entre los siglos XII y XIII. De él apenas se conservan dos templetes interiores y un precioso claustro que mezcla en sus arcos estilos tan distintos como el mudéjar o el románico. Otro rincón de esta ruta machadiana lo buscamos en la ermita barroca de Nuestra Señora del Mirón. Por allí, Machado paseaba en silla de ruedas a su esposa enferma, confiando en que el aire de la montaña contribuyera a sanarla. Unas esperanzas que dejó reflejadas en el poema Al Olmo Seco, convertido ahora en monumento. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Pero el milagro de la recuperación de Leonor no se produjo. Junto al olmo, el cementerio. La tumba de quien fuera la mayor musa de Machado se convierte en nuestra última cita de estas rutas machadianas. Campos de Castilla. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada. La primera edición de Campos de Castilla data de 1912. Antonio Machado muestra su afecto por esta tierra, aunque en ocasiones lo haga con expresiones duras.
Hay unos planteamientos, digamos, menos emotivos y más críticos en la línea de los escritores de la generación del 98, ¿no?, que reivindican el paisaje castellano, están buscando una identidad nueva para España después de la tragedia de la pérdida de las últimas colonias de Filipinas y Cuba, y entonces la Castilla que hizo España y que también la ha deshecho va a ser un poco el referente para regenerar de nuevo a España, ¿no? La imagen que tiene de Castilla es una imagen muy literaria, muy influida por las ideas de su generación, la generación del 98, según la cual Castilla es un poco el símbolo de la decadencia española. Castilla es una tierra con un pasado muy glorioso y un presente miserable. Y esta imagen, este contraste doloroso entre el pasado y el presente, aparece en los primeros poemas de Antonio Machado. Hay una mayor, digamos, una superación del simbolismo, que era, digamos, la estética predominante en su libro anterior, aunque un simbolismo muy depurado, pero aquí evidentemente ya hay algo más, ya hay una proyección del poeta sobre el paisaje, y también hay una proyección de sus preocupaciones y al mismo tiempo una compenetración, una asunción de lo que ese paisaje le transmite, ¿no?, de los problemas de esa tierra, digámoslo así, ¿no? Castilla representaba por una parte la austeridad, la inmensidad, un pasado glorioso, pero a la vez pasado, es decir, paso del tiempo, otro tema muy machadiano y en realidad de todo el grupo poético de ese momento, ¿eh? Entonces, también una confianza en que el hombre va a ser capaz de superar esa pobreza, esa aridez, esas limitaciones de la tierra. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea, con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. En este proceso de salir de sí mismo, la publicación de Campos de Castilla es muy importante porque se agudiza ese salir de sí mismo y ese encontrar un objeto, en este caso el paisaje castellano, ajeno totalmente a él, y también unas gentes. Oh tierra ingrata y fuerte, tierra mía, Castilla, tus decrépitas ciudades, la agria melancolía que puebla tus sombrías soledades. A mí me parece un libro bellísimo, ¿no?, de una belleza austera, una belleza sin perifolios, una belleza desnuda y extraordinariamente potente, ¿no? Itinerario de la tierra de Álvar González. Buena parte de Campos de Castilla está ocupado por el romance de la tierra de Álvar González. Cuenta el parricidio del rico labrador Álvar González a manos de dos de sus hijos y cómo fue arrojado luego a la Laguna Negra. La historia se la escuchó Machado a un campesino cuando realizó una excursión a la Sierra de Urbión. Ese recorrido se conoce hoy como Itinerario de la tierra de Álvar González. Parte de la misma ciudad de Soria, donde Machado cogió el coche que le dejó en la localidad de Cidones. Acomodado junto a un campesino, ambos entablaron conversación. ¿Va usted muy lejos?, pregunté al campesino. A Covaleda, señor, me respondió. ¿Y usted? El mismo camino llevo, porque pienso subir a Urbión y tomaré el Valle del Duero. Llegamos a Cidones, donde su posada recuerda a los indianos que volvían de América, como el tercer buen hijo de Álvar González. Allí tomamos la ruta hacia Vinuesa. A mitad de camino, Machado tuvo que encontrarse con la localidad de La Muedra. Actualmente está sumergida bajo las aguas del embalse de la Cuerda del Pozo. Fue en este punto donde el campesino contó a Machado que aquellos campos malditos fueron antaño los mejores, propiedad de Álvar González. Feliz vivió Álvar González
En el amor de su tierra naciéronle 3 varones, que en el campo son riqueza. Desde ese punto de la Muedra, Machado continuó hacia Vinuesa, escuchando la narración del campesino, que luego popularizó. Casáronse los mayores. Tuvo Álvar González nueras, que le trajeron cizaña antes que nietos le dieran. En Vinuesa, cruce de camino, encontramos un pueblo que mira a la montaña y nos invita a seguir avanzando hacia nuestro destino. A pie o a caballo, como lo hiciera Machado, emprendemos de nuevo la ruta. Los hijos de Álvar González, por una empinada senda para tomar el camino de Salduero a Covaleda, cabalgan en pardas mulas bajo el pinar de Vinuesa. Como si de un ojo se tratara, el puente de Covaleda vigila nuestros pasos. Este pueblo, enclavado en un bello entorno natural, es el último de nuestra ruta antes de ascender a la Laguna Negra. Hasta la Laguna Negra, bajo las fuentes del Duero, llevan el muerto dejando detrás un rastro sangriento, y en la laguna sin fondo, que guarda bien los secretos, con una piedra amarrada a los pies, tumba le dieron. Hoy día, este paraje es un importante reclamo turístico. Nada que ver con el paraje que impresionó a Machado y con aquella soledad cómplice del crimen de Álvar González. Llegaron los asesinos hasta la Laguna Negra, agua transparente y muda, que enorme muro de piedra, donde los buitres anidan y el eco duerme, rodea. Agua clara donde beben las águilas de la sierra, donde el jabalí del monte y el ciervo y el corzo abrevan. Agua pura y silenciosa que copia cosas eternas, agua impasible que guarda en su seno las estrellas. ¡Padre!, gritaron al fondo de la laguna serena, cayeron y el eco padre repitió de peña en peña. So